Muy buenos días, hermanos. La bendición del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre ti, sobre tu casa, sobre toda tu familia. Qué bonito que hoy podamos reunirnos una vez más para compartir esta preciosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y sé que va a tocar tu corazón en esta mañana. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título: Dios enviará su ángel en tu proceso. En todos los procesos de nuestra vida, Dios envió un ángel para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Si lo hizo con Pedro, también contigo y conmigo, Dios lo va a hacer. Vámonos al texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 5 al 11. Hermano, la iglesia de hoy, la iglesia de estos días está enferma, hermano. Y usted me va a preguntar, ¿pero por qué está enferma la iglesia? Porque quieren planificar sin oración. Quieren que Dios haga milagros sin tener fe. Quieren triunfar sin glorificar el nombre de Dios. El centro de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada si Cristo no es el que dirige la iglesia, nuestra vida, nuestra casa, que es nuestro corazón. Usted y yo somos la iglesia. Tenemos que dejar que Cristo dirija nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios en cada uno de nuestros procesos, para que Dios pueda enviar su ángel a tu vida y a mi vida para nosotros poder salir adelante en los procesos que estemos viviendo cada día en nuestra vida. Mientras Dios es inescrutable, los medios que Él utiliza para hablarnos, para enseñarnos, para mostrarnos su gloria y su poder, son claramente discernibles en su palabra. Usted lo puede tomar la palabra y puede estudiar la palabra y se va a dar cuenta que usted puede discernir en el Espíritu toda esta palabra que Dios derramó para cada uno de nosotros. Aquí está explícitamente la voluntad de Dios que usted y yo podemos seguir todos los días de nuestra vida. Jesús promete gozo en medio del dolor, promete exhortación, hermanos, sin intimidación, y promete una tribulación continua, pero confiemos. Confíen, porque ya yo vencí al mundo. O sea, en esas tribulaciones Dios también va a estar con nosotros para ayudarnos y fortalecernos. La palabra ángel viene de la palabra griega ángelo, que significa mensajero, y también de la palabra hebrea malak, que también significa mensajero. Dios siempre está enviando a sus mensajeros para ayudarnos en todas las circunstancias de cada una de nuestras vidas. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento 108 veces aparece la palabra ángel, y en el Nuevo Testamento aparece 65 veces. O sea que usted siempre va a encontrar la palabra ángel en la Biblia. O sea que no es una palabra invitada. Ángeles sí existen. Lo que pasa es que las personas han idealizado los ángeles mostrándolo con alas, que bajan con alas y todo eso. Y eso no lo dice la Escritura en ninguna manera. Entonces los ángeles son seres espirituales que tienen sabiduría, que tienen inteligencia. Dice aquí la Escritura, están muy llenos de inteligencia, pero son creados. Son creados por Dios, no pueden estar en todas partes, sino a donde Dios les envía como mensajero a solucionar un proceso de los hijos de Dios. ¿Saben? Ellos también poseen un conocimiento, pero ese conocimiento es limitado. El conocimiento de Dios es ilimitado, pero los ángeles, como son creados como nosotros, tenemos un conocimiento limitado. Por lo que te dije ahora, porque fueron creados por Dios. Toda la creación, todos los seres humanos que hemos sido creados por Dios, tenemos un conocimiento limitado. Solamente Dios tiene un conocimiento ilimitado. Hoy vamos a desarrollar 3 ítems muy importantes para nuestra vida. Y empezamos con el primero, que dice: Dios enviará su ángel en tu proceso, pero tú necesitas orar por tu proceso. Vámonos a la Escritura, en Hechos 12, que es la palabra central, versículos 4 y 5. Hechos 12. Sí. Amén. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, encargándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese
que algo extraordinario pasa en este proceso. Normalmente ellos, cuando cogían un preso, solamente le ponían los tenían atados a un solo soldado, a uno solo. Pero como fue Pedro, el que ellos cogieron, que sabía que era un líder espiritual en ese momento, Herodes quería matarlo. Pero como eran las fiestas de la Pascua, él dijo, bueno, después que pase la Pascua, vamos a hacer lo que vamos a hacer con Pedro. Pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que Dios hace. En la voluntad de Dios no era el tiempo de Pedro. En la voluntad de Herodes, para él ya era el final de Pedro. Estaba esperando que terminara la fiesta de la Pascua, pero no pudo hacer nada. Por eso él le había echado mano y lo había apresado antes de que empezara la Pascua. En este momento, la iglesia de Pedro hubiese podido tomar una actitud totalmente contraria, una actitud pesimista. Bueno, ya Herodes lo tiene, acaban de matar a Jacobo, el hermano de Juan, lo acaban de matar y lo acaban de decapitar con una espada. Ahora viene Pedro, ya no hay más nada que hacer. Todos los líderes los fueron matando, quedaban pocos líderes en la iglesia cristiana. Pero en vez de eso, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia primitiva se puso a orar, hicieron oración ferviente. ¿Para qué? Para que Dios ayudara a Pedro en el proceso. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tengamos un proceso difícil? En vez de estarle contando al mundo entero que tienes un proceso difícil, tienes que ir a doblar rodillas, a pedirle a Dios que te ayude. Ve donde tu pastor o tu pastora, para que ella ore también por ti, para que todos estemos intercediendo por el proceso que tú estás viviendo. Ya habían perdido muchos hombres y eran bien valiosos los que habían perdido, y ellos no querían perder a Pedro, pero de todas maneras tenían miedo de que ellos también fueran apresados y pasaran por la misma suerte en que estaba en ese momento Pedro. Pero cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios siempre te va a respaldar, Dios siempre te va a cuidar, Dios siempre va a enviar a sus ángeles para que te cuiden, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia se llenó de confianza. Y por eso todos estaban unánimes en oración. Cuán importante es que la iglesia se une en oración. Así es. Cuán importante es que todos podamos estar orando por las circunstancias de un hermano. Mire, cuando eso sucede, la gloria de Dios se derrama. Los milagros de Dios se derraman, pero si nada más oro por mí, cuando yo me encargo nada más de mi altar y me olvido del altar de mis hermanos, créame que Dios no le va a responder, porque no podemos ser egoístas en la oración. Yo tengo que meter a mis hermanos en la oración. Tengo que orar con mis hermanos para que la gloria de Dios se manifieste también en mis hermanos. Pero la iglesia, mire, ahí vemos que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿verdad? Estaba custodiado la iglesia. Pedro estaba en la cárcel custodiado, pero la iglesia no estaba custodiada. La iglesia estaba guardada en un lugar especial orando por Pedro. Cuando la iglesia ora, los muros caen. Cuando la iglesia ora, se destruyen todas las cosas negativas que puedan suceder en contra de tu vida personal. Pero la iglesia, mientras que Herodes tenía el poder de los soldados y la cárcel, la iglesia tenía el poder de Dios. Cuando usted tiene el poder de Dios, no hay cárcel que lo pueda tener preso a usted, porque Dios tendrá que abrir las puertas como hizo con Pedro y darle la libertad en Cristo Jesús. Entonces, hermano, le digo algo. La iglesia tenía un poder grandísimo y era el poder de la oración. Si usted no sabe lo importante que es la oración, yo quiero que usted aprenda hoy que la oración tiene poder. Cuando usted se humilla delante de Dios, cuando usted se arrodilla delante de Dios, cuando usted le crea a Dios, Dios abrirá el buen tesoro del cielo y te dará la bendición que tú estás pidiéndole a Dios. Pero tienes que hacerlo con el alma, creyendo en que Él es tan poderoso que puede hacer hasta lo imposible para bendecir tu vida, tu casa y tu familia. Así que Pedro, aunque estuviese custodiado
enviado en la cárcel, dice aquí la escritura, la iglesia estaba libre. Pedro estaba preso, pero la iglesia estaba libre. La iglesia es libre para orar, para bendecir, para hacer la voluntad de Dios en todos los momentos de su vida. Y cuando todas las puertas estaban cerradas, cuando tú dices ya no hay nada que hacer, no encuentro la salida, este proceso es muy fuerte para mí, yo no sé en qué va a terminar este proceso, la puerta del cielo se abre de par en par para bendecir a la iglesia, a los hijos de Dios. La iglesia, el cielo se abre de par en par para bendecirte a ti en el proceso por el cual estás pasando hoy. Dios te quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos ser una iglesia de oración, una iglesia que rinda tiempo a Dios, no una iglesia dispersa, cada cual que ande como bien le parece, no. Una iglesia unida en la fe, unida en el amor, unida en la oración, para que Dios pueda hacer milagros grandes en su vida, porque Dios quiere abrir los cielos. Dios quiere abrir los cielos para bendecirte. Dios quiere abrir los cielos para que puedas ver su gloria y su poder, para que puedas entender con cuánto amor te ha amado Dios a ti en este tiempo. Aprovecha las puertas abiertas por medio de la oración. Sea un varón, una varona de oración, para que puedas derribar cualquier gigante que quiera amenazarte, tanto en tu casa como en tu familia. Con el poder de la oración lo puedes derribar. Si David con una sola piedra lo derribó, tú con una oración poderosa también lo puedes derribar. Pero ¿sabes por qué lo derribó David? Porque David creía en el poder de Dios, porque David sabía quién era el Dios de Israel. Así que yo hoy quiero que tú aprendas el poder que tiene el Dios que está allá en los cielos, el poder y la autoridad que tiene Dios para decidir darte la bendición que tú estás esperando. Pero todo cuando tú doblas tus rodillas, cuando arrodillas tu corazón delante de la presencia de Dios y puedas entregarle tu vida al Señor y creer que Él lo puede hacer. Dice que la iglesia oraba sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Quiere decir la idea de ser serios en la oración. La idea literalmente de la palabra que representa una persona extendiéndose a todo algo que Él esté pidiendo. Una persona que se extiende. Si usted le está pidiendo a Dios por un hijo suyo, por una hija suya, tu oración se va a extender, porque siempre vas a querer orar, pedir, suplicarle a Dios, y cada día vas extendiendo esa oración. Eso es lo que es orar sin cesar, en todo tiempo. Por donde usted vaya, la oración esté de continuo en tu boca, en tu alma, en tu corazón. La oración sin cesar es llegar hasta el límite, hasta nosotros podemos humanamente seguir orando y clamándole a Dios. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Ese es el versículo más largo de la Biblia. Orad sin cesar. 3 palabritas. Orad sin cesar. Es el más largo de toda la Biblia. Hermano, ¿por qué lo dice así? Porque no hay que agregarle nada, arandelas a ese versículo. Orar sin cesar quiere decir orar en todo tiempo, con acción de gracias delante del Señor. Entonces, la iglesia estaba haciendo una oración con fervor. Mire, ya vimos que es orar sin cesar, que no tiene límite, todo el tiempo vas a orar. Y orar con fervor quiere decir con un celo ardiente, con entusiasmo, una oración activa, una oración que llegue hasta el cielo, una oración eficaz. Eso es lo que es orar fervientemente. No solamente tengo que orar, como dice aquí la Escritura, sin cesar, sino que tengo que orar fervientemente para que esa oración llegue hasta el cielo. Pero nosotros cuando estamos orando, a veces tomamos una actitud de que oramos y no sabemos qué es lo que estamos orando. Y pedimos y no sabemos qué es lo que estamos pidiendo, porque queremos persuadir a Dios con nuestras palabras, como si Dios no tuviera la autoridad para poder decretar una palabra de victoria o de bendición para tu vida y para tu vida. Y a veces pedimos cosas que ni siquiera realmente queremos, sino que oramos por salir del paso y listo. Y vamos a persuadir a Dios para ver si Dios le interesa lo que estamos orando.
Hermano, así no funciona Dios. Dios funciona cuando tú oras con fe, cuando tú oras sin cesar, cuando tú oras con fervor, cuando tú oras con amor, cuando tú oras con pasión. Dios siempre va a responder la oración. Entonces, cuando usted ora con sinceridad, esa oración tiene poder. Un poder extraordinario. No porque en sí misma ella está persuadiendo a Dios, no, hermano. Es porque Dios está dispuesto siempre a bendecirnos. Siempre está dispuesto a recompensarnos, a contestar la oración que nosotros estamos haciendo. ¿Sabe? Él está mostrando que a Él le preocupa tu corazón. Él está hablando de que a Él le preocupa cómo está tu vida. Qué cosas puede lograr Él ayudarte a cambiar, a formarte, a ser ese discípulo, esa discípula que Él está buscando en este tiempo. Pero mira que aquí Juan 15:7 nos dice algo extraordinario. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, hay una condición. Si usted permanece con Dios, Dios le va a responder la oración. Si usted no permanece con Dios, ¿cómo va a responderle Dios la oración a una persona que hoy sí, mañana no? Todo el tiempo debemos estar con Dios. ¿Te ha pasado que has orado por algo y cuando Dios responde te sorprendes? Sí, sí ha pasado. Nos sorprendemos con la respuesta de Dios porque la recibimos aun cuando ni siquiera la estábamos esperando, porque ese es el Dios que siempre nos está sorprendiendo, porque eres el Dios sorprendente. Si es así, entonces tú vas a entender a las personas de la iglesia de Pedro. Cuando Dios respondió la oración que ellos estaban haciendo por Pedro, ellos se sorprendieron. De hecho, que cuando, vámonos a Hechos 12:16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Fíjense que cuando la jovencita que fue a abrir la puerta, que se llama Rode, oyó la voz de Pedro, ella ni siquiera de la emoción le abrió la puerta, sino que salió corriendo donde estaban todos y todos le dijeron: tú estás loca. Ellos en el momento no creyeron que Pedro hubiese salido de la cárcel, no entendían cómo hubiese podido salir de la cárcel. Pero ahora yo te digo, el Dios que tú y yo tenemos es el Dios de lo imposible. Para Él todo es posible. Él hizo tantas cosas que la vamos a ir viendo en estos versículos bíblicos, de cómo Dios de manera sobrenatural le pudo dar la libertad a Pedro. Y si lo hizo con Pedro, también contigo y conmigo Dios lo va a hacer. Ellos oraron y Dios actuó. Si tú oras como esta iglesia, en unidad, en fervor, incesantemente oraban, y con un entusiasmo, con un amor, con una actitud poderosa, con una oración sincera, Dios le respondió a esta iglesia. Si tú y yo lo hacemos de esa manera, claro que Dios también a nosotros nos va a responder las peticiones de nuestro corazón. Dios tiene tanto poder que ni tú y yo imaginamos el poder que tiene Dios grandemente. Efesios 3, versículos 20 y 21, mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Que Dios te pueda dar a ti cosas sorprendentes, mucho mayores que las que tú y yo estamos pidiendo a Dios en este tiempo. Por eso ellos pidieron a Dios que ayudara a Pedro para poder salir de la cárcel, pero ellos no podían imaginar ni siquiera la manera tan poderosa en que Dios iba a sacar a Pedro de la cárcel, hermano. Por eso ellos se sorprendieron. No era que no tuvieran fe, era que estaban sorprendidos de ver la manera en que Dios había sacado a Pedro de la cárcel. Normalmente se consideraba como un prisionero, como te dije al principio, nada más le ganaban con un solo soldado, pero aquí Pedro tenía las dos manos encadenadas, cada uno con un soldado, y dos soldados cuidaban la puerta. O sea que estaba pero bien asegurado. Pedro estaba esposado y no podía hacer absolutamente nada porque sus manos estaban atadas a las manos de cada lado por un soldado. Pero hermano, tu seguridad viene del cielo. La seguridad de Pedro no venía de los soldados, no venía de la cárcel.
no venía de Herodes. La seguridad de Pedro venía de parte de Dios. Yo quiero que comprendas en esta mañana que tu seguridad no viene de parte de ningún ser humano, ni de aquellos que hayamos puesto como santos. Nuestra seguridad viene únicamente de parte de Dios, del poder del Dios Todopoderoso que se derrama sobre nuestra vida. Tu seguridad viene del cielo, no viene de otro lugar. Así que Pedro siempre estuvo vigilado por la vigilancia natural, pero siempre estuvo respaldado por la vigilancia celestial. Dios estaba al tanto de lo que Pedro estaba necesitando. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo. Vamos al versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermano, aquella noche Pedro estaba durmiendo profundamente. Y usted se pregunta, ¿cómo una persona que está a punto de morir, esa noche lo iban a matar, puede estar durmiendo con tanta tranquilidad? Yo le respondo, 1 Pedro 5:7 dice, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro sabía en quién estaba confiando. Pedro había puesto, aunque no lo diga la palabra, Pedro, yo estoy segura que había puesto su alma y su vida en las manos de Dios. Él sabía que de alguna manera Dios iba a hacer algo. ¿Sabes por qué Pedro dormía tan plácidamente? Porque cuando tú confías en Dios, entonces tú descansas en Él. Así de sencillo. En medio de tu proceso, descansa en Dios. En medio de tu proceso, ora para que vea la respuesta de tu proceso. Tú descansa en Él porque Él se va a glorificar en tu vida como lo hizo aquí con Pedro. En tu proceso Dios se va a glorificar. Dios ya tiene en manos tu proceso si lo has puesto en las manos de Él. Él te va a ayudar, Él te va a dar la salida, Él te va a abrir la puerta para que puedas salir en bendición. Pero Pedro tenía plena fe y plena confianza en Dios. Si eso no está en ti, ni está en mí, no va a pasar nada. Aparte, Pedro tiene una conciencia limpia. Se había lavado de pecado, de todo. Pedro estaba esperando el momento en que lo sacaran para ir a morir. Él se había preparado en todas las áreas, tanto natural como espiritual, delante del Señor. Simplemente encomendó su alma a Dios y se durmió profundamente. Pero Dios envió el ángel. Así como Dios va a enviar ángel en el proceso de tu vida para librarte como lo hizo con Pedro. Salmo 127:2, mira lo que dice. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios, ¿quién? El sueño. ¿Qué hizo Dios con él? Le dio el sueño porque Dios amaba a Pedro. Dios sabía quién era Pedro. Dios sabía cómo Pedro amaba a Dios. Por eso Dios le dio un sueño tranquilo y en reposo. ¿Ven? Vámonos al segundo que dice. Dios enviará a su ángel en tu proceso, pero tú necesitas obedecer en tu proceso. En tu proceso necesitas orar, ahora en tu proceso necesitas obedecer. Vámonos al versículo 7 y 8. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mira, Pedro estaba en un sueño profundo, que ni siquiera la luz resplandeciente del ángel él la pudo percibir. Estaba tan profundo que no sintió absolutamente nada. El ángel lo estaba despertando y él no se despertaba. Pero dice la palabra que el ángel literalmente lo tuvo que patear en las costillas para que Pedro se despertara. Yo estaba buscando lo que significaba esa palabra y resulta que literalmente significa patear, golpear duro, golpear fuerte, para que Pedro se despertara, para que se levantara, para que se apurara, porque iba a llegar Herodes para llevárselo a matar y él necesitaba sacar a Pedro de ese lugar. Entonces el ángel quería que él se vistiera rápidamente y lo instruyó y le dijo, ven y sígueme afuera. Si Pedro no hubiera hecho caso, se hubiera quedado acostado esperando el último momento de su vida, pero Pedro le obedeció al ángel.
Y él se levantó, se vistió, se ciñó su ropa y salió detrás del ángel. Pero a pesar de todo lo que estaba pasando, Pedro no sabía qué era lo que estaba pasando, porque estaba bien profundo y de pronto lo despierta el ángel, la orden, la salida. Él estaba un poco aturdido, pero sin embargo obedeció. ¿Sabe? Él estaba haciendo algo y la explicación podría venir después. Dijo, yo sé que Dios está haciendo algo. Yo me voy a obedecer, yo voy a seguir el ángel, porque sé que algo grande Dios está haciendo para mi vida y lo voy a seguir. Después le pediré la explicación a Dios qué fue lo que hizo Dios en ese momento con mi vida. En el proceso de tu liberación necesitas ser obediente. Tú quieres ser liberado, obedece. Si no, no va a pasar nada. Si no obedeces, no vas a recibir el milagro que estás esperando. El obedecer es el mandato, al mandato del ángel, y arreglarse, como el ángel le dijo, le dio la victoria a Pedro. Si no, no hubiera pasado nada. ¿Qué pasó en ese mismo momento? Las cadenas se cayeron solas. Nadie se las tuvo. De hecho, que Dios le mandó un sueño sobrenatural a los soldados, que ninguno pudo apercibirse de lo que estaba pasando con Pedro. De hecho, Herodes mató a todos esos soldados que no tenían la culpa de nada. Era el poder de Dios derramado sobre Pedro en ese momento. Ponerse las sandalias era difícil, porque dice que eran unas alpargatas, en contraste con el calzado que una persona pudiente pudiera tener. Él tenía unas alpargatas y había que agacharse, meterse la alpargata para poder caminar. Si hubiese tenido las cadenas, no hubiera podido hacer lo que estaba haciendo. Entonces el ángel, después de que ya Pedro se vistió, se levantó, ya pudo seguir controlando el proceso de la liberación de Pedro. Cuando Dios te manda un ángel, Él no va a dejarte hasta que el proceso esté terminado. Igualito lo hizo con Pedro y nos lo enseña Dios a través de la Escritura. ¿Sabes? Cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, no importa la situación, no importa el problema, porque Dios se va a glorificar. Mira lo que dice en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios no es de miedo, sino de reverencia, de respeto. Cuando tú le temes a Dios, hermano, y sigues sus mandamientos, entonces a Dios no le queda más que hacer el milagro que tú estás necesitando. Porque Él no se puede retratar de la palabra que ya nos dio a todos nosotros aquí en la Escritura, ¿verdad? Entonces, el siervo fiel no hallará dificultad cuando cree en Dios, cuando confía en Dios. Por eso no le cuesta trabajo obedecer a Dios, no le cuesta trabajo vivir en los mandamientos de Dios, porque ama a Dios por encima de todas las cosas. Cuando tú obedeces, tú vas a disfrutar de todas las bendiciones que ya Dios preparó para ti y para tu vida. Por eso es importante obedecer. Cuando tú obedeces, te va bien. Cuando tú obedeces, abres la puerta del cielo. Cuando tú obedeces, la bendición del cielo se derrama sobre tu vida. Cuando tú obedeces los mandamientos que Dios nos brinda, eso te da libertad, progreso personal, protección de parte de Dios. Mira todas las bendiciones que te van a llegar a tu vida cuando tú obedeces a Dios. De todos los peligros Dios te va a librar. Testimonios de eso tenemos miles. ¿Pero por qué? Porque eres obediente a la palabra, porque confías en los mandamientos que Dios te ha dado. Y muchas bendiciones, tanto temporales como sobrenaturales, te van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque estás confiando en la palabra de Dios, porque estás creyendo a Dios a través de la palabra. ¿Sabes qué? Y esto, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dar una gran bendición, es llevarnos a la vida eterna, llevar a estar a la presencia del Señor, nuestro Padre Celestial, como dice Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si yo permanezco en su amor, Dios me va a guardar. Si yo permanezco en su amor, Dios me va a rescatar. Si yo permanezco en su amor, Dios me va a libertar. Vamos al tercer punto. Dios enviará a su ángel en tu proceso para librarte. Mira lo que dice el Hechos 12:9 y 10.
y saliendo le perseguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Dice aquí la palabra que Pedro le dijo a todos ellos: Dios me ha librado de la mano de Herodes. Él supo inmediatamente que el poder de Dios estaba con él y que el único que podía sacarlo de ahí era Dios. Yo quiero que tú comprendas en esta mañana que el único, oye bien, que te puede sacar del proceso en que tú estás se llama Dios. Dios te va a sacar de una manera sobrenatural en el proceso que tú estás viviendo hoy. Si tú le crees a Dios, Dios lo puede hacer en tu vida. Mira, aquí vemos que Jacobo fue, dice aquí, martirizado, pero Pedro fue rescatado. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo de Jacobo, pero no era el tiempo de Pedro. Dios tiene un tiempo para usted y un tiempo para mí. Pedro no tenía todavía por qué llegar a su morada celestial, porque el tiempo lo planificaba solamente Dios. Hasta que no llegara ese tiempo, él iba a ser, dice que era invulnerable, no podía ser lastimado. Pero Jacobo sí, porque ya era el tiempo de Jacobo y por eso fue martirizado. Pero la hora de Pedro todavía no era. Dios iba a glorificar a través de Pedro. Así como en ese proceso que estás viviendo, Dios se quiere glorificar. Y si tú lo dejas, Él lo va a hacer. Pedro se lo permitió y Dios lo pudo hacer en él. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su gran poder a través de Pedro y quería mostrar su gran poder a través de tu vida y del proceso que tú estás viviendo. Miren, ni la cadena, ni los guardias, ni la cárcel, ni Herodes, óyeme bien, ni la puerta de hierro que estaba cerrada, pudieron impedir que la gloria y el poder de Dios se manifestaran en la vida de Pedro. Así lo hará Dios con nosotros, con todos sus hijos en este tiempo. Pedro fue librado instantáneamente. El ángel lo despertó, hizo que se vistiera, le pidió que le siguiera, y cuando llegaron las puertas se abrieron y ellos pudieron salir. ¿Sabe? El ángel libertó a Pedro de la prisión en que se encontraba. No sé cuál sea tu prisión, pero lo único que yo te digo, si hay soldados que te acosan, Dios los va a quitar. Si hay una persona importante que te está acosando, Dios lo va a quitar. Pero si tú confías en Él, si tú esperas en Él. Pero yo sí sé que en esos procesos difíciles Dios va a enviar su ángel para librarte, para bendecirte, porque ese es el Dios que tú y yo predicamos, ese es el Dios que tú y yo amamos en este tiempo, el Dios que da la libertad a cualquier circunstancia que esté acechando nuestra vida. Ese es el Dios que hoy quiere darte libertad. Si tú se lo permites hoy mismo, Dios te va a dar la libertad en tu proceso. Vamos a Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hay uno que si te liberta hoy mismo, serás verdaderamente libre, y se llama Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo, hay que dar la vida por Jesucristo, así como Él la dio por nosotros en su debido tiempo en la cruz. Llegaron a la puerta de hierro, dice aquí la Escritura, que daba a la ciudad. Había que pasar esa puerta de hierro, pero no tuvieron que golpearla, ni patearla, ni empujarla, ni nada. La puerta se abrió por sí sola. Las cadenas se cayeron solas, los guardias se quedaron dormidos, pero la presencia de Dios estaba con Pedro. La presencia de Dios tiene que estar contigo y tiene que estar conmigo en este tiempo. Mira lo que dice Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El ángel, hermano, siguió ejerciendo su celestial tutela con Pedro hasta que salieron a la calle. Ya caminado un trayecto en la calle, el ángel se desapareció.
Cuando tú pones el problema en las manos de Dios y dejas que Dios actúe, va a llegar un momento en que ya, sin que Dios esté, tú recibes la respuesta en tus manos, porque ese es el Dios que nosotros estamos levantando en este momento. Pedro piensa en primer término: wow, qué cosa maravillosa, wow, qué cosa tan especial la que yo estoy recibiendo en este momento, wow, me llegó la libertad que yo estaba esperando, ¿sabes? Tú puedes decir lo mismo que Pedro, alegrarte por esa libertad, por ese inmenso amor que Dios derrama cuando te da a ti la libertad. Entonces el ángel lo libró de la muerte porque Dios lo permitió de esa manera. Hermanos, muchas veces nosotros no aceptamos esa ayuda de Dios. ¿Cuántas veces o cuántas personas conoces que son así? Que están en cautiverio, que están atadas, ¿verdad? De un lugar, de una actividad, de una droga, de tantos pecados, y quieren a veces ayudarlos y no se dejan, u otros que inmediatamente deciden que tú los ayudes. Entonces el ángel del Señor los va a ayudar y les va a dar la libertad que ellos están esperando. Mira lo que dice el Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará cerca de ti, de mí, para que nos guarden en todos los caminos que a nosotros nos toque atravesar aquí en la tierra. Pero ¿a quién? No a todo el mundo, a los que aman a Dios, a los que caminan con Dios. A esos son los que Dios va a ayudar, a esos son los que Dios va a sacar de la cárcel en los procesos en que cada uno se encuentre. Es difícil para Dios remover una piedra, como cuando fueron las mujeres santas a buscar a Jesús, que encontraban la piedra removida. ¿O es difícil a Dios abrir una puerta de hierro pesada? No, para Dios no es nada imposible, para Dios no es nada difícil. Todo es posible para Dios. Y mira que dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Yo te digo en este momento, hermano, nada hay insuperable a Dios. Todo lo que Dios planea, todo eso se va a cumplir en nuestra vida. Recordemos esta puerta de hierro siempre en los procesos de nuestra vida. Esas puertas se van a abrir solitas, sin que nadie las empuje, por sí mismas, porque Dios tiene un poder para rescatarte por encima de todas las circunstancias humanas que puedas estar pasando en este momento. Concluyo este tema, hermano, diciéndote: ¿cuándo fue la última vez que oraste al Señor y le pediste por la prisión que estás esperando? Renueva tu oración delante de Dios, pídele a Dios que te siga ayudando, porque Dios va a remover esa puerta, va a darle orden a esa puerta que se abra y tu milagro lo puedes recibir. Amén. Que tengas una linda tarde, hermano, que Dios te bendiga grandemente.